Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos listos para dar inicio a nuestra serie de estudios en nuestra Iglesia Cristiana Bautista de Benecer. Sean todos bienvenidos a este estudio. Vamos a retomar la serie de estudios que tenemos en nuestra escuela bíblica dominical. Desde enero de este año iniciamos un énfasis en nuestra iglesia que tiene que ver con la santidad de los hijos del Señor, del pueblo del Señor. Y comenzamos con un programa de discipulado dentro de la iglesia, que hemos intentado llevar a cabo tanto en el área de mujeres, de varones, de jóvenes, el grupo Alabanza y ahora también en nuestra escuela bíblica dominical. Y solo para que usted y yo nos contextualicemos un poco, estamos estudiando una serie de estudios que tienen que ver con el título de 9 marcas de una iglesia sana. Estamos buscando, hermanos, que el conocimiento que ustedes estamos adquiriendo, el estudio bíblico que estamos teniendo delante del Señor, nos vaya dando un crecimiento espiritual y una madurez espiritual en todo esto. Así que vamos a retomar, solo para hacer memoria de todo esto, estamos estudiando estos manuales de estudio bíblico que hemos recibido, que gracias a Dios los pudimos recibir por parte de la primera iglesia bautista de González, Luisiana, acá en Río Bravo, que hemos compartido ahora ya en Irapuato y que tenemos ahora aquí, hermanos, listos para continuar estudiando. Este grupo de estudios, o esta guía de estudios, consta de estos nueve marcas que hablan de una iglesia sana. El primero de ellos, el primer bloque de estudios que se está estudiando, y ahorita lo está estudiando la clase de adultos en la escuela bíblica allá en Don Bosco, edificando sobre la roca, la iglesia. El siguiente bloque que estaremos estudiando es oyendo la palabra de Dios, la predicación expositiva. Después vendrá un tercer bloque que es toda la verdad acerca de Dios, que vamos a hablar acerca de doctrina y de teología bíblica. La buena noticia de Dios, que es el Evangelio. Pues vamos a estar estudiando un libro que tiene que ver con lo que es el Evangelio, su significado, su mensaje, lo que es el Evangelio. El siguiente tema es un cambio verdadero, la conversión. Vamos a hablar acerca de una genuina conversión del no creyente a creyente, ver todo lo que esto implica, en qué consiste, qué es, y estaremos viendo estos temas. El cambio verdadero, vamos a ver acerca de la conversión en esto. Vamos a ver también alcanzando a los perdidos, un manual muy práctico que nos va a ayudar a tener una visión más clara de cómo ganar a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Comprometiéndonos unos a otros, vamos a hablar de la iglesia y su membresía. Vamos a ver los requisitos, el perfil, todo lo que conlleva, hermanos, ser miembros de la iglesia local, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, en qué consiste el proyecto de esta iglesia. Guardándonos unos a otros, esto es parte de lo que es parte de la columna vertebral del trabajo de la iglesia que hemos estado mencionando durante todo este año. La disciplina en la iglesia, disciplina de lectura bíblica, disciplina de oración, disciplina, hermanos, de comunión, disciplina de buen testimonio, de integridad. Vamos a estar hablando de todo esto. Después estaremos hablando del crecimiento juntos, creciendo juntos en el discipulado de la iglesia. Vamos a hablar acerca de todo este discipulado que habla de crecimiento. Y por último estaremos hablando del liderazgo de la iglesia. Y esas personas, esos miembros de la iglesia que han ido creciendo, que se han ido equipando y que están listos, hermanos, para servir y reproducirse espiritualmente en la obra del Señor. Así que esta guía de 9 marcas en la iglesia que tiene que ver con la predicación, con la iglesia, la predicación, la doctrina, el evangelio, la conversión, el evangelismo, la membresía de la iglesia, la disciplina de la iglesia, el discipulado en la iglesia, el liderazgo de la iglesia serán los temas que estaremos tocando en esta serie de estudios en este tiempo de pandemia. En nuestra escuela bíblica dominical estamos estudiando este libro. Algunos ya lo han identificado. No lo tenemos ahorita en alcance para todos, pero este libro habla acerca de los primeros temas, que es una iglesia sana. Una iglesia sana que nos va a dar una perspectiva de lo que es una iglesia sana, de lo que no es una iglesia sana y de todo lo que de alguna manera menos implica el trabajo de nuestra iglesia. Así que, yendo a la palabra del Señor, como a manera de introducción en este primer estudio, hermanos, vamos a hablar acerca de la iglesia.
Hemos dado definiciones de iglesia muchísimas veces y vamos a darles más definiciones, pero hablamos de la iglesia como un grupo de personas que han tenido un encuentro personal con Jesús, que le han entregado su vida al Señor, lo han reconocido como Señor y Salvador de su vida, y este grupo de personas están congregándose con un fin y un propósito muy especial: cumplir la gran comisión, el extendimiento del reino de Dios en la tierra. Es un grupo de creyentes, voy a usarlo así de definición, un grupo de creyentes regenerados, ¿sí?, en el cumplimiento de la gran comisión. Y este grupo de personas regeneradas para constituir la iglesia local son personas regeneradas que han sido bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo describe Mateo 28, lo que conocemos como la gran comisión. Este grupo de personas unidas con la visión de cumplir la gran comisión son los que constituyen la iglesia del Señor en este día. Hay conceptos de iglesia, por ejemplo, lo que es la iglesia universal, que es todo creyente en el mundo, todo ser humano que ha tenido un encuentro personal con Jesús, que le ha entregado su vida al Señor, lo ha reconocido como Señor y Salvador, y aunque no sea bautizado, es miembro de la iglesia universal del Señor. Y la iglesia local se identifica o denomina cuando ya las personas están siendo bautizadas y tomando un compromiso público de fe en la iglesia local. Esas son las definiciones que nosotros tenemos de iglesia en la palabra del Señor, y la Biblia nos da pautas y definiciones en su palabra. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de ese conjunto de personas que están unidas para cumplir la tarea, y Dios ha equipado a ese grupo de personas. Hemos tenido recientemente en nuestra iglesia, en el Instituto Bíblico, una clase de dones espirituales muy extensa, muy detallada de todo lo que son los dones espirituales en relación con los talentos también naturales. Y la Biblia nos habla de 3 capítulos donde encontramos la descripción de la función de la iglesia a través de los dones espirituales. Y estamos hablando de Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12. Aquí encontramos en estos pasajes una descripción de una manera práctica del funcionamiento de la iglesia. Voy a leerles, hermanos, el capítulo 12 a la 1 Corintios, que nos relata cómo Pablo ilustra a los corintios el funcionamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor ahí en capítulo 12 a los romanos: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro de fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro de hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, respondiendo a cada uno en particular como Él quiere. El versículo 12 dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Bueno, hay una diversidad de dones dentro de la iglesia y habilidades. Yo he recibido muchos cuestionamientos en cuanto al funcionamiento de la iglesia en muchas partes, en donde hemos estado, en diferentes regiones del país, y me han cuestionado acerca del propio funcionamiento y crecimiento de la iglesia. Y encontramos, hermanos, preguntas como estas: ¿por qué la iglesia del Señor no crece? ¿Por qué siempre tenemos membresías que están teniendo dificultad de crecimiento o que empiezan a crecer? Y preguntan los hermanos, ¿por qué cuando comienzan a crecer se dividen y salen en discusión, en contienda? Y hay una división de la iglesia. ¿Y por qué no permanece el crecimiento? Entonces yo creo que gran parte de la respuesta a estas preguntas tiene que ver con el funcionamiento, hermanos, integral de la iglesia. Y todo parte de una gran necesidad.
la necesidad a donde yo quiero que la iglesia camine, que es a la necesidad de un discipulado eficiente dentro de la iglesia, donde cada creyente, desde el momento que es alcanzado por Jesús, la iglesia local tiene el cuidado de atender a ese nuevo creyente y de comenzar a darle un seguimiento de conocimiento bíblico, de relaciones interpersonales, de comunión, de amor, y ver cómo ese nuevo creyente tiene un cuidado y una protección de la iglesia local y va creciendo de una manera madura, de modo que va alcanzando el propósito por el cual el Señor lo ha llamado, que es la reproducción espiritual y usarlo como un instrumento poderoso para Él. ¿Qué implica con esto, mis hermanos? Implica que la iglesia debe estar en condiciones para hacer eso. Lamentablemente en nuestra historia eclesiástica de nuestras iglesias, es muy singular. Hemos manejado por más de 100 años lo que es el método de siembra de iglesias, donde en un pasado hablábamos de centros de predicación, de misiones, después una iglesia local, después requisitos para una iglesia local y muchas cosas, hermanos. Ahora, en el tiempo actual, hemos notado que esto ha ido cambiando. La iglesia del día de hoy tiene que darse cuenta que debe retomar los principios del Nuevo Testamento y enfocarse de una manera más específica en el desarrollo integral o personal integral de cada persona que acepta a Jesucristo. Habla de un cuidado, de un discipulado que se debe tener de manera sistematizada para ese nuevo creyente, para traerlo al conocimiento del Señor en su desarrollo cristiano y se pueda reproducir. Ahora, una iglesia que no está sana no va a poder hacer eso. Entonces necesita primero buscar un proceso de restauración dentro de la iglesia. ¿Y cómo es que uno comienza a hacer esto, hermanos? Bueno, uno tiene que identificar en primer lugar la condición espiritual de la iglesia en sí. Cuando hablamos de buscar, hablamos de aquí el material que estaremos utilizando de apoyo, habla de 9 marcas de una iglesia sana. Y básicamente cada una de estas marcas habla de un perfil claro y definido en cada área determinada de la iglesia para desarrollar su trabajo. Entonces, cuando hablamos de buscar una iglesia sana que pueda ser utilizada para edificar a un no creyente y edificar a un creyente, entonces tenemos que primero revisar a la iglesia local. O sea, tenemos que revisarnos nosotros. ¿Cuál es mi condición espiritual delante de Dios? Mi comunión con Él, mi comunión con su palabra, mi comunión con la iglesia. ¿Cuál es mi relación de servicio? Si realmente he entendido el amor, la misericordia y lo que el Señor ha hecho por mí y he crecido en este conocimiento. Y si lo tengo, mis hermanos, si tengo todo esto y soy parte de un grupo de creyentes, yo debo fortalecer este grupo de creyentes y con mi vida de integridad yo doy vida y fortaleza a la iglesia. Lamentablemente, hermanos, pues tenemos problemas con esto. Tenemos enfermedades dentro de la iglesia. Hace algunos años, cuando estuvimos en nuestro seminario en México, se nos enseñó una materia de crecimiento. Un hermano nos dio unos manuales donde nos pedía que hiciéramos una patología de la iglesia. Y cuando yo escuchaba el nombre de patología, dije, no, ¿qué es eso? Bueno, voy a analizar de una manera médica la iglesia y ver qué enfermedades tiene y luego qué antibióticos puedo proveer a esas enfermedades. Y hicimos una lista que veremos más adelante. Pero a donde quiero llegar el día de hoy, hermanos, en esta introducción es que vamos a meter a la aventura, a retomar esta aventura del estudio bíblico, lo que la Biblia dice acerca de la iglesia y qué es una iglesia sana. Y nos va a demandar, hermanos, responsabilidad, nos va a demandar tareas, nos va a demandar estudio. Y yo estaré de alguna manera enviando información, se estarán enviando incluso los estudios que estaremos teniendo para que usted los vaya revisando. Pero más que nada lo que buscamos es que la iglesia pueda entender algo bien importante que se señala en estos manuales que yo recibí hace muchos años, que he mencionado muchas veces en el púlpito y que he mencionado en los institutos bíblicos. Las tres axiomas o acciones de crecimiento de la iglesia. Primero, la iglesia local debe anhelar crecer de una manera apasionada, hermanos, y estar dispuesta a pagar el precio. En segundo lugar, los líderes de la iglesia, los que sirven, los que ministran, los que atienden, los que visitan, los que enseñan, deben anhelar crecer y de igual manera estar dispuestos a pagar el precio. Y el tercero es que el pastor de la iglesia debe anhelar crecer.
y estar dispuesto a pagar el precio. Así que todo este tópico de enseñanza va dirigido a un crecimiento sano de la iglesia, pero va a partir desde la vida individual de cada miembro de la iglesia, hermanos. Por eso hablamos de 9 marcas que de alguna manera se dan en nuestro desarrollo cristiano, pero que tienen que ver con un principio universal dentro de nosotros como creyentes: discipulado. Estaremos discipulándonos, hermanos, durante todo este tiempo para poder entender todo el plan y el propósito de Dios y cada día, hermanos, correr la carrera cristiana sabiendo de lo que usted y yo debemos hacer. Así que la iglesia del día de hoy, nuestra iglesia, necesita medicina, y la medicina viene de parte del Señor a través de su palabra. Nos dice qué hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos conducirnos, qué no debemos de alguna manera decidir solos, o siempre estar en contacto con el Señor. Así que, mis hermanos, hoy es tiempo de que usted y yo tomemos esta serie de estudios. Serán breves, estarán teniendo apoyo con algunos materiales. Yo los estaré haciendo llegar por las redes sociales mientras nos ven, no nos podamos ver. Y ya viéndonos, retomaremos todo esto, hermanos. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Que Dios tenga bien bendecir estos estudios. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Grande es tu misericordia. Bendícenos, nos ponemos en tus manos. Bendice esta serie de estudios y que podamos aprender de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.